Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este resumen de Costa Rica Noticias, este viernes ya acercándonos a fin de semana y también al inicio de Semana Santa. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y 30 de programación, llevándoles un resumen de lo más destacado en las últimas 24 horas. Recordarles, por supuesto, que usted nos puede seguir en Facebook, en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter, en @SinarNoticias. Vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. Las municipalidades de Cartago, Alvarado, Turrialba, El Guarco y Alajuelita confirmaron que aplicarán ley seca durante la Semana Mayor. Global Vía Ruta 27 aplicará la medida de la reversibilidad de carriles durante sábado y domingo santo, con el objetivo de agilizar el retorno de los vacacionistas. Ministerio de Educación Pública anunció la segunda guía técnica para las pruebas FARO, dirigida a estudiantes de primaria. El documento contiene información útil para comprender mejor las pruebas. Joe Biden encarga a Kamala Harris la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México. La vicepresidenta trabajará con las autoridades mexicanas, salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas. Hasta este momento, solo las municipalidades de Cartago, Alvarado, Turrialba, El Guarco y Alajuelita han confirmado que aplicarán ley seca durante la Semana Mayor. Según informó la Unión de Gobiernos Locales, al menos 62 municipalidades han afirmado que no aplicarán la restricción de consumo de licor. Las estadísticas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales muestran que al último corte de este 25 de marzo, 4 municipalidades sí prohíben el expendio de bebidas alcohólicas durante la Semana Santa. 62 no aplicarán la ley seca y 16 no han informado. Es decir, la municipalidad de Alajuelita aplicará la ley seca el jueves y viernes santo. En Cartago se aplicará solo el viernes santo, en Turrialba el jueves y viernes santo, a pesar de que no es un acuerdo del Consejo Municipal, sino por reglamento. Y por último, en Alvarado de Cartago será desde el miércoles santo a medianoche hasta el sábado santo a mediodía, aseguró la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales en la ruta asignada, así como delimitar el radio de acción. Cabe resaltar que esta ley, en su artículo 26, permite a los gobiernos locales tomar decisiones sobre sus territorios, pues las autoridades municipales son quienes conocen mejor las prioridades y tradiciones de cada uno de nuestros cantones. Precisamente sobre este mismo tema, el alcalde del cantón de El Guarco aseguró que ya regularon en el reglamento el tema de las bebidas etílicas. Basados en la ley 9047 desde el año 2014, se indica que esos días es prohibida la venta de licores a los lugares pues, que ostentan la patente para ese tipo de comercio. El Departamento de Patentes realiza la gestión correspondiente con los patentados y también se coordina con la Policía Municipal y la Fuerza Pública para que esos días mantengan el control correspondiente y se cumpla con lo estipulado en dicho reglamento. En caso de que los gobiernos locales no tomen un acuerdo expreso y no esté incluido en el reglamento, se aplica la no prohibición de venta de licores en los cantones. Global Vía Ruta 27 aplicará la medida de la reversibilidad de carriles durante el sábado y domingo santo con el objetivo de agilizar el retorno de los vacacionistas. Además, el Instituto Costarricense de Ferrocarril anunció que suspenderá el servicio del tren durante la Semana Santa para realizar intervenciones en la vía férrea. Los vacacionistas que regresan a la playa hacia San José durante el fin de Semana Santa tendrán más carriles disponibles en la Ruta 27. Esto debido a que Global Vía Ruta 27, el Consejo Nacional de Concesiones y la Policía de Tránsito aplicarán la reversibilidad de carriles entre los intercambios de Pozón y Ciudad Colón. El operativo iniciará a la 1 p.m. hasta las 7 p.m., pero el horario de reversibilidad se aplicará de 2 p.m. a 6 p.m. debido al tiempo que se requiere para que la medida se aplique de forma segura.
Como parte de esta medida, se deberán clausurar 2 de los 4 carriles disponibles. La velocidad máxima permitida durante estos operativos será de 60 kilómetros por hora y se harán operativos de control y velocidad por parte del tránsito. Las personas que vayan hacia Caldera durante las horas que aplique el carril reversible deberán hacerlo por las rutas alternas, como Atenas, Aguacate, Orotina, Cambronero, Ciudad Colón, Puriscal, San Pablo, Turrubares hasta Orotina. Por otro lado, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles informó a los usuarios que durante la Semana Santa no habrá servicio de trenes, debido a que se ejecutarán algunas mejoras en la línea férrea. Les informamos que el servicio de pasajeros se brindará de manera habitual hasta el viernes 26 de marzo y retomaremos el servicio el lunes 5 de abril. Durante el periodo de Semana Santa realizaremos una serie de intervenciones importantes en la vía férrea, así como en andenes y estaciones ferroviarias. Estos trabajos forman parte del plan de intervenciones que tiene la Gerencia de Operaciones. Es importante indicar a los conductores y a los peatones que estén atentos al paso del tren, ya que, aunque no estaremos brindando servicios de pasajeros, los trenes de trabajo podrán estar transitando por las vías férreas. El servicio de tren volverá a habilitarse a partir del próximo lunes 5 de abril. La tecnología pone en aprietos a los taxistas. Una nueva aplicación desarrollada por el Consejo de Transporte Público los obliga a dar el paso hacia la modernización tecnológica, aunque de momento de los 11.800 concesionarios de taxi que hay en el país, apenas 4.000 han recibido capacitación. También en las calles, los cleteros y motociclistas que reparten comida y objetos por las plataformas digitales luchan por conformar un sindicato que les permita velar por sus derechos laborales. La situación que atraviesan los taxistas y conductores de plataformas tecnológicas en el país se ha vuelto crítica. A pesar de que trabajan para distintas compañías y sus realidades y preocupaciones son similares, es difícil dejar las diferencias de lado. La economía de nosotros se fue de pique, a tal punto de que hubo que hacer restricciones a nivel familiar para poder cumplir con absolutamente todos los requisitos que el gobierno nos exige a nosotros los formales. Acá el tema, doña Ana, y es una duda que a mí siempre me cabe, porque al inicio no hubo disposición por parte de varios grupos de taxistas en no acceder a la tecnología, sino que se quedaron en huelga. No fue que no accedimos a la tecnología, hemos estado de acuerdo en todo momento con la tecnología y eso es algo que queremos que quede bien claro. La situación es que para entrar en tecnología tenía que haber una equidad también de trabajo y hay una completa y total desigualdad. A nosotros, el regulador es el CTP y el CTP tiene 5 años de estarnos ofreciendo una plataforma y hasta ahora está empezando a salir. Nosotros no podemos darnos el lujo de hacer un servicio por 1.000 colones, ni menos de gratis, porque nosotros a final de año tenemos que pagar 2 cánones, que esos 2 cánones son casi 300.000 colones. Tenemos que ir 2 veces a Riteve, tenemos que estar actualizando el taxímetro cada vez que nos movilizan la tarifa. ¿Será que esta persona que está representando a los taxistas en el CTP no sirve? Te lo pregunto, digamos, porque, por ejemplo, yo tengo un producto y resulta que se me pone la competencia a la par, yo tengo que hacer una estrategia diferente para que el cliente siga conmigo. Esa huelga causó que las personas que no tenían acceso a teléfonos inteligentes, hablemos de una población por encima de los 50 años, dijeran, bueno, tengo que transportarme, eran clientes de taxistas. Bajaron la aplicación y vieron que era barata y de pronto todo el mundo migró a las plataformas tecnológicas. Desde hace 2 semanas y ante la situación que denuncian, un grupo de repartidores decidieron conformar un sindicato denominado Organización de Repartidores Unidos, el cual busca a través del diálogo con el Ministerio de Trabajo hacer valer sus derechos como trabajadores. Entre sus solicitudes están aumentos de pago por viaje, jornada laboral, vacaciones, respeto al repartidor en comercios, desbloqueo de cuentas. Tratar de conseguir mejores condiciones de trabajo y de que se reconozca como un trabajo, porque ahorita nosotros estamos en una situación legal donde la gente, o social, donde la gente literalmente ve a conectarse a una aplicación como un hobby, como para algo para ganarse una platilla extra, y no lo ven como un trabajo real.
Aún sin estar conformado el sindicato, desde septiembre del año anterior, este gremio se ha mantenido en reuniones con el Ministerio de Trabajo. En primera instancia, dicho ministerio trató de convocar a las compañías a una mesa de diálogo con los trabajadores. Sin embargo, no tuvo éxito. Según el viceministro de Trabajo, una de las empresas fue imposible localizarla y la otra se notificó, pero no llegó. Es por eso que iniciarán en el mes de abril con inspecciones en todo el país. Dichos resultados se elevarán a un proceso judicial. Eso lo podrá determinar, como les dije, un juez laboral. Si bien es cierto, se han unificado España, ¿verdad? Inglaterra, se ha unificado, que ha determinado que hay una relación laboral, tendríamos que analizar el caso particular de Costa Rica, presentarlo en un juzgado y con ese medio probatorio y ese principio de la realidad que estoy exponiendo, va a ser determinante para que un juez de la República determine si hay una infracción a las leyes de trabajo y por supuesto si hay una relación laboral o no. Por su parte, el Consejo de Transporte Público ha venido trabajando en la implementación de la aplicación VATSE, una plataforma que regirá para taxistas y usuarios y que ofrecerá condiciones muy similares al resto de aplicaciones, tales como la descripción del conductor, el cálculo de las rutas o la visualización de la tarifa previa. De momento, el Consejo de Transporte Público se encuentra en la fase de capacitación de los taxistas de forma presencial y a través de plataformas virtuales como Zoom. De los 11.800 concesionarios de taxi en el país, hay 4.400 inscritos en aplicación. Claro que hay mucha parte de ellos un poco resistentes, como todo, son un poco adversos a los riesgos y al cambio tecnológico, pero cuando ya uno les explica las razones y el porqué de la importancia de esto, van seguros de que ese es el camino correcto. Pero ¿cuán de acuerdo se han manifestado los taxistas respecto al uso de esta aplicación? Siempre y cuando metan a raya a los cibernéticos, siempre y cuando los regulen. Un número limitado de carros trabajando, no pretender que estén a la libre, que 20.000, 30.000 carros o cualquiera que compre un carro salga a trabajar. No. Para mí VATSE es una excelente herramienta, siempre y cuando dejen de existir las plataformas informales. ¿Por qué? Porque para nosotros, el problema de nosotros es precio. Ana María Ruiz, taxista, comentó que la iniciativa representa un reto para el gremio en sí, pues hay una gran cantidad de conductores a los que se les dificulta el uso de la tecnología al punto que ni siquiera cuentan con teléfonos inteligentes, los cuales son indispensables para la descarga de la aplicación. La fecha de lanzamiento para el uso de VATSE aún no ha sido definida por el Consejo de Transporte Público, pero aseguran que será en los próximos meses del año. Desde la entrada en operación de las aplicaciones como Uber, los taxistas han organizado distintos paros nacionales y manifestaciones para exigir al Poder Ejecutivo la salida o la regulación de estas plataformas. ¿Cuál ha sido el papel del gobierno frente a la regulación de estas plataformas? Si hacemos un recuento, en el 2015 fue la entrada de Uber a Costa Rica. En el 2016, las primeras manifestaciones en contra de Uber. En el 2017, el Consejo de Transporte Público y ARECEP aseguran que no tienen competencia legal para bloquear operación de Uber en el país. En el 2018, el gobierno promete intensificar controles de tránsito contra Uber. En el 2019, el Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley para regular plataformas. Y en el 2020, el gobierno desconvoca proyecto para regular Uber ante disconformidades de taxistas. Hoy en día, la polémica continúa vigente, las soluciones son pocas y se vislumbran a largo plazo. El Ministerio de Educación Pública anunció la segunda guía técnica para las pruebas FARO dirigida a estudiantes de primaria. El documento contiene información útil para comprender mejor las pruebas, con esquemas, figuras, aspectos generales, tipos de preguntas y descripciones de las asignaturas, incluso ejemplos de interrogantes que se aplicarán en las asignaturas de español, matemáticas y ciencias.
Los estudiantes de quinto y sexto grado de la escuela realizarán las pruebas por primera vez en el mes de mayo, pese a los argumentos de algunos padres y profesores que se han mostrado preocupados por la aplicación de las pruebas FARO. El MEP insiste en que únicamente se incluirá el contenido visto y aprobado por el 2020 en las plantillas de aprendizaje base. Además, recuerda que la prueba tiene un valor de solo un 40% de la calificación final, mientras que el restante 60% corresponde a la nota de presentación. Este instrumento de la guía técnica permite ya visualizar ejercicios, ejemplos de ítems que vendrán dentro de las pruebas, así como una caracterización de las mismas y una explicación sobre cómo profundizar en la resolución de estos ítems. Estas guías pretenden ser un instrumento importante para la preparación de las personas estudiantes y ofrecen desde ya todos los insumos necesarios para este proceso. La ausencia de 24 diputados impidió ayer en la mañana continuar con la discusión del proyecto de empleo público en el plenario. Solo 33 diputados se hicieron presentes a la sesión del plenario legislativo de esta mañana, en la que se discuten las mociones que se reiteraron al proyecto de empleo público. Esto impidió avanzar con la discusión por no contar con el quórum reglamentario, en el que se requieren 38 legisladores. De los 24 que se ausentaron, solo 6 tenían permiso y 2 incapacidad. Este jueves por la mañana estaba prevista la última sesión extraordinaria previo al receso de Semana Santa para avanzar con este proyecto de ley, por lo que el presidente del Congreso lamentó que se desaprovechara la sesión. Se desaprovecha el día de hoy, donde pudimos haber avanzado un poco con más mociones de reiteración, considerando también que hay una gran cantidad ya de mociones de revisión que se tendrán que conocer. Esto significa que el expediente de empleo público se atrasará aún más, pero es parte del sistema democrático. Ahora el expediente de empleo público se discutirá hasta después de Semana Santa. Seguiremos adelante con el conocimiento de las mociones de reiteración a partir del lunes 5 de abril, cuando regresemos de los días de la Semana Santa. Los diputados tienen pendientes 199 mociones por discutir a su regreso de las vacaciones. Este jueves iniciaron las obras para ampliar la angostura en Punta Arenas. Se espera que los 4 carriles y la nueva ciclovía en ese sector estén listos en un año. La ampliación se realizará en 2.8 kilómetros que van desde Chacarita hasta el Yacht Club de Punta Arenas. Además de contar con 2 carriles más por sentido, también se ampliarán las aceras y se construirá una ciclovía. Este jueves por la mañana, el presidente de la República, en compañía del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, dieron la orden de inicio de las obras que se espera estén concluidas en 12 meses. Es una obra, para mí es una de las obras íconos del país, que ha estado décadas en espera de solución y además se va a construir con un hermoso diseño, un diseño realmente acogedor que va a promover el turismo en la zona. Va a generar mejor calidad de vida para evitar las presas, los embotellamientos en esta zona cuando hay eventos o en caso de algún, que Dios quiera no, pero alguna evacuación, facilita la salida de las y los puntarenenses, embellece esta zona para también activar su economía, y también es importante, se conecta todo esto con las obras que ya se están haciendo también en la ruta que conecta Punta Arenas con Guanacaste. Se espera que esta carretera sirva como paseo marítimo que agilizará el acceso a la provincia, disminuirá el congestionamiento vial y mejorará las condiciones del turismo. Construyendo una ciclovía y acera a todo lo largo del trayecto en la parte costera como un paseo, una forma de paseo turístico, mejorando toda la dinámica socioeconómica de la zona. Por acá se están empezando las obras en la parte posterior a Chacarita, por el lado de la costa. Esta obra forma parte de la modernización de la carretera interamericana norte entre Barranca y Limonal.
Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Cubrimos la pandemia junto a usted. Ana Marta Arce desde Los Chiles, San Carlos. Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurren. Les informó Rita Valverde desde Pital de San Carlos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID estamos junto a usted. Y después del COVID seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Continuamos con información. Un convenio le permitirá a la Municipalidad de Escazú intervenir en las rutas nacionales que no tienen mantenimiento por parte del CONAVI. Las primeras obras que repararán son la marginal de la Ruta 27 y la que comunica el cantón con el llano de Alajuelita. Debido a que hay rutas nacionales que necesitan reparaciones y que ya no se pueden postergar, la Municipalidad de Escazú y el CONAVI firmaron un convenio para darles mantenimiento, señaló el director ejecutivo de esta institución. Debo reconocer que este es el primer convenio en que casi que lo que hacemos es por convenio trasladarle una ruta que será supervisada por nosotros, pero en que los aportes en su totalidad van a ser del municipio. Es como la máxima aspiración, si se quiere, desde la óptica del CONAVI, en donde una carretera nuestra va a ser conservada de acuerdo con los estándares del CONAVI, pero con un aporte significativo de recursos por parte del municipio. Entre tanto, el alcalde de Escazú aseguró que pondrán condiciones óptimas la marginal norte de la Ruta 27 y darán mantenimiento a otras rutas nacionales que comunican a Escazú con otros lugares. Nos va a permitir construir la calle 105, que realmente ahí no existe calle, es un trillo. Nos va a permitir mejorar de la antigua Yacomín al cruce de Alajuelita, esas zanjas donde se van con frecuencia los vehículos. Y así gradualmente iremos mejorando todas las rutas nacionales. La legislación establece que el mantenimiento de las rutas nacionales es competencia del CONAVI y las municipalidades no pueden invertir recursos en las mismas sin una herramienta que así lo faculte. Este acuerdo le permitirá al gobierno local invertir fondos propios para desarrollar obras en las rutas nacionales bajo la supervisión y los parámetros del CONAVI. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al petirrojo. A este celoso guardián de su territorio se le conoce por anunciar buenas noticias a futuro. Al petirrojo se le escucha en el bosque y desde una vivienda en el campo cuando el día aún es de noche y hay que encender las luces de la casa. También es uno de los últimos en callarse cuando el día ya se ha marchado. Esta ave de pelaje llamativo y con una mancha roja en su pecho es de buen augurio, de transformación, cambio y realización de nuevas cosas. Se le asocia también a personas dulces, bellas y con facilidad en la utilización del lenguaje, tanto hablado como escrito. Es un fiel compañero de los agricultores en las plantaciones europeas. Cuando se ve a un petirrojo significa que es el momento de dejar ir lo que piensas que debería ser
y encontrar alegría en lo que eres. Este pájaro rojo también puede ser una señal de que se acerca un periodo muy ocupado en su vida de vigilia. Incluso, ver un par de estas aves simboliza la necesidad de trabajar en equipo, especialmente cuando se trata de ser padres. Para su alimentación, esta ave gusta alimentarse de insectos, larvas, gusanos, arañas y también lombrices, aunque durante el otoño y el invierno también comen frutos y bayas silvestres. Tras más de un año de malos resultados, a la selección de Costa Rica le urge mostrar otra cara en los amistosos ante Bosnia y Herzegovina y México para así suavizar un poco la presión que hay sobre el técnico y seleccionados. Ganar y jugar bien son imperativos para el equipo que dirige Ronald González. Luego de 6 juegos sin victorias, la tricolor necesita lavarse la cara para ganar confianza y quitarse presión de encima. A menos de 6 meses para que inicie la eliminatoria mundialista, en el ambiente se respira un aire pesimista. El descontento de la afición es mucha y lo hecho por la Sele en los últimos partidos alimenta ese sentimiento. Los jugadores son conscientes de esto y buscarán cambiar la historia en los juegos ante Bosnia, Herzegovina y México del sábado y el martes respectivamente. Ellos reconocen que no será fácil, pero que es urgente minimizar la presión que hay sobre la selección y hacer desaparecer esa frustración por no conseguir resultados positivos. Sabemos de que de lo que se vive acá en Costa Rica, bueno, allá en Costa Rica, de la presión que hay siempre hacia la selección nacional, y obviamente el tico siempre quiere que su selección esté ganando, esté jugando bien. Para eso nos preparamos. Sabemos de que, bueno, lo que acaba de pasar con la sub-23, lastimosamente no pudieron conseguir el objetivo, y obviamente nos toca a nosotros hacer un gran partido. Enfrente tendrán a 2 selecciones fuertes, con jugadores de mucho peso. Este miércoles, en el inicio de la eliminatoria europea, Bosnia y Herzegovina empató de visita en Finlandia. El volante del Barcelona, Miralem Pjanic, adelantó a los bosnios al 55 y Miroslav Stevanovic puso el definitivo 2-2 a falta de 6 minutos para el final. Los seleccionados esperan a un equipo con mucho desequilibrio por las bandas, que busque el poderío físico del delantero de la Roma, Edin Dzeko. Los equipos europeos por sí tienen buen pie, son intensos, son agresivos, y nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es empatar eso. Ya de más, sabemos la calidad de jugadores que somos y que podemos responder al 100% contra cualquier equipo. El siguiente amistoso de Costa Rica será el martes ante México, que este sábado enfrentará a Gales. Lo sucedido con la sub-23 debe llevar a la FedeFútbol a replantear el trabajo de las selecciones menores, mientras en la mayor urge un recambio generacional. Son pocos los futbolistas que levantan la mano. Costa Rica terminó el torneo preolímpico con una goleada que no sirve ni para el consuelo. El 5-0 ante República Dominicana era una obligación tras el fracaso que se gestó en las 2 primeras fechas del certamen que se disputa en México. Pero, más allá de la tristeza de ver de lejos el sueño olímpico, lo más preocupante es ver que pocos futbolistas tuvieron el temple y el nivel para reclamar un cupo en la selección mayor. Douglas Sequeira conformó un equipo con futbolistas que habían mostrado buenas cosas en el campeonato nacional, en la Major League Soccer de los Estados Unidos e incluso en Europa, como el caso del delantero Manfred Ugalde y el portero Patrick Sequeira. El volante Bernal Alfaro fue el único que tuvo un desempeño aceptable en los 3 encuentros, rendimiento que selló con un tanto ante República Dominicana. La gran mayoría no lució, ya sea por el nivel de los rivales, por falta de capacidad o porque fueron presas de las improvisaciones del técnico Douglas Sequeira. Por ejemplo, Alonso Martínez, Randall Leal o Luis Díaz, quienes tuvieron posiciones y roles muy diferentes al que están acostumbrados. Siento que en este grupo hay muchísima calidad. Realmente hay muchos jugadores que probablemente vayan a ser tomados en cuenta en el proceso eliminatorio, y creo que no le va a pesar la camisa, porque ya lo hemos hecho desde Liga Menor. Este proceso tiene
tiene 2 mundiales, siempre hemos estado con esa presión y creo que se ha respondido bien en lo que cabe la palabra. El seleccionador insiste en que el trabajo de la Sub-23 fue muy bueno, aunque reconoció que la intensidad con que se juega en otros países es superior a la acostumbrada en el fútbol costarricense. Un discurso que ha sido muy repetido en los últimos meses por jugadores como Brian Ruiz y Marcel Hernández y el técnico Gilberto Martínez. En el fútbol internacional la intensidad es otra, es más rápido, la toma de decisiones en el medio campo, la presión tras pérdida y esas cosas. Nosotros hemos hecho una metodología de trabajo y soy repetitivo en esto y se lo hemos enseñado al grupo. Hemos hecho un gran trabajo, mi cuerpo técnico, con análisis de video, y todo el trabajo va enfocado a que ellos jueguen un fútbol bastante intenso, de atacar rápido, espacios y todo. De los sub-23 que jugaron el torneo en México, Bernard Alfaro, Ian Smith, Randall Leal y Luis Díaz han sido constantes en los llamados de la selección mayor, por lo que tienen posibilidades de meterse en la eliminatoria al Mundial de Qatar. Grecia se convirtió en el 7º equipo en cambiar a su entrenador en lo que va del torneo, reflejo de la irregularidad de la mayoría de los clubes a lo largo de las 14 fechas disputadas. Tras la salida de Gilberto Martínez, presuntamente por graves problemas con jugadores en el camerino, asumirá Johnny Chávez. Sorpresivamente, desde la noche del miércoles, Gilberto Martínez dejó de ser el timonel del equipo de Grecia, con un averaje de 3 victorias, 7 empates y 4 derrotas en 14 duelos. El exmundialista como jugador de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, en apariencia y según algunas fuentes cercanas a Deportiva del 13, habría tenido desde el inicio mismo una tensa relación con varios jugadores, lo cual dio al traste con su salida del club. En diversas conferencias de prensa, Martínez atacó al conformismo de su planilla, al destacar que se le jugaba bien y se le ganaba a los equipos en el papel más fuertes, pero que la mentalidad no era la misma ante clubes del mismo escalón. Al parecer, esas frases y las discusiones a lo interno del camerino fueron una bomba que detonó. No obstante, esto no ha sido confirmado ni por el equipo griego ni por el mismo técnico, a quien llamamos este jueves sin tener respuesta. Grecia tiene aún 8 fechas por disputar, en las cuales podría pelear aún por la clasificación. En horas de la tarde de este jueves se confirmó la llegada de Johnny Chávez por el resto de la temporada. Será el segundo equipo del timonel, ya que dirigió los primeros juegos del certamen al Pérez Celedón. Dentro de los retos de Chávez estará tratar de clasificar a Grecia a las semifinales, pero además dar más minutos a los jóvenes sub-21 del equipo, en donde se registran menos de 500 minutos y deberán terminar con 1.440 como mínimo, si quieren evitar perder 3 puntos por no lograr esta regla obligatoria de la UNAFUT. Por primera vez en el torneo de clausura 2021 se pospone un juego debido a la aparición de casos de COVID-19. El partido entre Pérez Celedón y Municipal Grecia se reprogramará porque 10 futbolistas generaleños dieron positivo por la enfermedad. Tras un torneo de apertura 2020 lleno de suspensiones debido a la aparición de casos de COVID-19 en los equipos, el clausura 2021 se había desarrollado sin ningún contratiempo. Las 14 fechas del certamen se efectuaron con normalidad hasta que, este miércoles, Pérez Celedón anunció que tiene 10 futbolistas contagiados. El conjunto generaleño espera que el viernes 2 o el sábado 3 de abril pueda entrenar con el equipo completo. Por eso, solicitó la reprogramación de las siguientes 2 jornadas. Este jueves, UNAFUT confirmó que se pospone el duelo de los sureños ante el Municipal Grecia, el cual estaba programado para el martes. Según Fernando Paniagua, gerente deportivo de Pérez Celedón, primero detectaron un caso. Luego aparecieron otros 2, razón por la cual hicieron pruebas a toda la planilla, con resultado de 7 positivos más. El generaleño aseguró que han seguido el protocolo establecido, pero que deberán reforzar las medidas de prevención y hacer mayor conciencia en los jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo. Ahora no queda más que intensificar los protocolos que siempre se han venido manifestando y realizando, para de esta manera tratar de una vez recuperado el plantel completo no volvamos a tener un nuevo caso. Se le hizo también ver a los jugadores la importancia de mantener la burbuja, ¿verdad? A raíz de esto, que para todos es fundamental. El 20 de enero, la UNAFUT anunció que 12 miembros de los equipos habían dado positivo. Ninguno era de los Guerreros del Sur. La aparición de casos en Pérez Celedón se da mientras se estudia un protocolo para el regreso de los aficionados a los estadios, un anhelo que tienen la mayoría de clubes en busca de ingresar dineros por taquillas.
El COVID-19 ha afectado la participación de los equipos en el campeonato nacional e incluso en torneos internacionales. En la apertura 2020 se presentaron más de 60 casos de jugadores, es decir, se contagiaron cerca de un 16% del total de futbolistas inscritos. Alajuelense y Herediano además vieron pospuestos juegos de Liga CONCACAF. Incluso los manudos jugaron diezmados ante el Cibao de República Dominicana, ya que 11 jugadores dieron positivos en las pruebas PCR. Nacida entre el barro y la niebla de una laguna del norte del Mediterráneo, Venecia se convirtió rápidamente en la fortaleza militar de Bizancio en el norte de Italia y heredó su doctrina marítima imperial, la soberanía total del mar. Hoy, cuando cumple 1600 años, las restricciones de la pandemia imponen celebraciones discretas en una ciudad que solía ser un gran puerto que lidiaba con cualquier tipo de riesgo de pandemia que llegara de cualquier parte del mundo. Venecia cumple 1600 años. Nacida entre el barro y la niebla de una laguna del norte del Mediterráneo, se convirtió rápidamente en la fortaleza militar de Bizancio en el norte de Italia. Las restricciones de las pandemias imponen celebraciones discretas en una ciudad que solía ser un gran puerto que lidiaba con cualquier tipo de riesgo de pandemia que llegara de cualquier parte. Cuando empezó la pandemia me puse a pensar en mis investigaciones de hace 20 años sobre cómo consiguió Venecia contener las amenazas de epidemias. Había patrullas militares que contaban con el apoyo del pueblo llano y que solían vigilar y descubrir cualquier tipo de desembarco de navíos procedentes de Dalmacia, justo delante de Venecia. Y el propósito era mantener las pandemias a una distancia segura de las primeras tierras venecianas, como la isla de Giudecca. Venecia estableció una especie de fusión espiritual con el mar, no solo basada en el comercio y en un creciente poder militar. Está representada por el famoso cuadro de Giambattista Tiepolo, Venecia recibe los regalos del mar de Neptuno. La República de Venecia se representa como una mujer. Es rubia y recibe los dones de Neptuno. Y Neptuno es el mar, es la totalidad del mar, no solo el Mediterráneo, también el resto de los océanos. Y Neptuno dedica una atención especial y un amor particular a Venecia como reina del mar Adriático. Venecia es una república, sin embargo, gobierna algunos reinos. Las actuales tensiones en las aguas turbulentas del Mediterráneo oriental nos recuerdan las guerras y el diálogo entre Venecia y el Imperio Otomano. Después, la doctrina del poder veneciano fue heredada por otros. Inglaterra recibirá el legado de la ideología de Venecia. En cuanto a la famosa canción Rule Britannia, Britannia Rules the Waves, se puede entender mejor únicamente si uno entiende Venecia. Incluso los historiadores y los políticos ingleses han reconocido que la predecesora de su ideología de dominio marítimo es Venecia. Sin embargo, después de 1945, el legado, como todos sabemos, fue asumido por los Estados Unidos de América. Con más de 3.000 muertes diarias por coronavirus, los brasileños han dicho basta al negacionismo practicado por su presidente con sonoras protestas que inundan durante las noches calles y plazas de todo el país. Con más de 3.000 muertes diarias por coronavirus, los brasileños han dicho basta al negacionismo practicado por su presidente con sonoras protestas que inundan durante las noches calles y plazas de todo el país. Unas manifestaciones que han obligado a Jair Bolsonaro a rectificar y anunciar la creación de un comité nacional para hacer frente a la pandemia. Hasta la fecha, su única apuesta para el ambicioso Plan Nacional de Inmunización era producir en el país el preparado de AstraZeneca. Sin embargo, tanto los retrasos en la producción como la dramática situación que vive en diversas regiones han llevado al gobierno brasileño a comprar las mismas vacunas de las que el presidente renegaba. Jair Bolsonaro busca un pacto institucional con los tres poderes del Estado, tras moderar su discurso en su mensaje del martes dirigido a la nación. Neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Al final del año habremos alcanzado más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población. Muy en breve recuperaremos nuestra vida normal. Estamos haciendo y vamos a hacer de 2021 el año de la vacunación de los brasileños. Somos incansables en la lucha contra el coronavirus. Brasil es, tras Estados Unidos, el segundo país más afectado del mundo, con más de 12.200.000 contagios notificados y cerca de 300.000 fallecidos. Países fronterizos como Uruguay empiezan a sufrir las consecuencias de la propagación de la variante brasileña, detectada en 7 departamentos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su nueva meta de inocular 200 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 para sus 100 días en el cargo, duplicando su promesa original. Joe Biden quiere lograr la meta de inocular 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en sus primeros 100 días de gobierno, el doble de lo que había prometido inicialmente. Para mi 100º día en el cargo, habremos aplicado 200 millones de dosis en los brazos de la gente. Es correcto, 200 millones de dosis en 100 días. Sé que es ambicioso, el doble de nuestro objetivo original, pero ningún otro país del mundo se ha acercado ni un poco a lo que estamos haciendo, y creo que podemos hacerlo. El anuncio del mandatario tuvo lugar durante la primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo el 20 de enero. En la actualidad se administra un promedio de 2,5 millones de dosis por día en Estados Unidos, y casi el 70% de los mayores de 65 años ya ha recibido al menos una dosis de una de las 3 vacunas autorizadas en Estados Unidos. Joe Biden encargó a Kamala Harris la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México. La vicepresidenta trabajará con las autoridades mexicanas, salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas con la misión de frenar la llegada irregular de migrantes a Estados Unidos, reforzar la frontera y crear programas para que los centroamericanos puedan tramitar desde sus países de origen sus peticiones de asilo. Joe Biden encarga a Kamala Harris la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México. La vicepresidenta trabajará con las autoridades mexicanas, salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas con la misión de frenar la llegada irregular de migrantes a Estados Unidos, reforzar la frontera y crear programas para que los centroamericanos puedan tramitar desde sus países de origen sus peticiones de asilo. Espero participar en la diplomacia con el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras para fortalecer sus instituciones democráticas, el Estado de Derecho y garantizar la prosperidad en la región, declaró Harris, que de momento no tiene planeado viajar a Centroamérica. Para abordar esta crisis migratoria, una delegación estadounidense visita México y Guatemala para analizar la situación, combatir la corrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica y proveer oportunidades económicas a sus ciudadanos. La migración irregular de Centroamérica a Estados Unidos ha crecido en los últimos meses y ha colapsado el sistema de acogida, lo que ha provocado críticas hacia el gobierno de Biden, sobre todo tras la publicación hace unos días de impactantes imágenes sobre la situación de decenas de niños en los centros de detención fronterizos. Los menores que han cruzado la frontera en las últimas semanas han tenido que quedarse más tiempo del permitido por la ley en centros diseñados para adultos y no para niños o adolescentes. Hacemos de inmediato una pausa comercial y ya regresamos con más información. Su casa, compra de lote y construcción es ya, con vivienda accesible del BCR. Un crédito que podría financiarle el 100% con el aporte del Bambi, con la tasa más baja de créditos de vivienda del BCR. Accesible para personas o grupos familiares de ingresos medios, con un monto máximo del valor de la solución a financiar y un plazo de hasta 30 años. Por eso la solicitud de su crédito de vivienda accesible es ya. Somos el Banco de Costa Rica. Vida, eso
es lo que queremos para usted. Y Buena Vida es el nuevo programa de televisión que tendremos a partir del 5 de abril aquí en 13 Costa Rica Televisión. A las 2:30 de la tarde vamos a compartir informaciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Les esperamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este resumen de Costa Rica Noticias, este viernes ya acercándonos a fin de semana y también al inicio de Semana Santa. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y 30 de programación, llevándoles un resumen de lo más destacado en las últimas 24 horas. Recordarles, por supuesto, que usted nos puede seguir en Facebook, en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter, en @SinarNoticias. Vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. Las municipalidades de Cartago, Alvarado, Turrialba, El Guarco y Alajuelita confirmaron que aplicarán ley seca durante la Semana Mayor. Global Vía Ruta 27 aplicará la medida de la reversibilidad de carriles durante sábado y domingo santo, con el objetivo de agilizar el retorno de los vacacionistas. Ministerio de Educación Pública anunció la segunda guía técnica para las pruebas FARO, dirigida a estudiantes de primaria. El documento contiene información útil para comprender mejor las pruebas. Joe Biden encarga a Kamala Harris la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México. La vicepresidenta trabajará con las autoridades mexicanas, salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas. Hasta este momento, solo las municipalidades de Cartago, Alvarado, Turrialba, El Guarco y Alajuelita han confirmado que aplicarán ley seca durante la Semana Mayor. Según informó la Unión de Gobiernos Locales, al menos 62 municipalidades han afirmado que no aplicarán la restricción de consumo de licor. Las estadísticas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales muestran que al último corte de este 25 de marzo, 4 municipalidades sí prohíben el expendio de bebidas alcohólicas durante la Semana Santa. 62 no aplicarán la ley seca y 16 no han informado. Es decir, la municipalidad de Alajuelita aplicará la ley seca el jueves y viernes santo. En Cartago se aplicará solo el viernes santo, en Turrialba el jueves y viernes santo, a pesar de que no es un acuerdo del Consejo Municipal, sino por reglamento. Y por último, en Alvarado de Cartago será desde el miércoles santo a medianoche hasta el sábado santo a mediodía, aseguró la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales en la ruta asignada, así como delimitar el radio de acción. Cabe resaltar que esta ley, en su artículo 26, permite a los gobiernos locales tomar decisiones sobre sus territorios, pues las autoridades municipales son quienes conocen mejor las prioridades y tradiciones de cada uno de nuestros cantones. Precisamente sobre este mismo tema, el alcalde del cantón de El Guarco aseguró que ya regularon en el reglamento el tema de las bebidas etílicas. Basados en la ley 9047 desde el año 2014, se indica que esos días es prohibida la venta de licores a los lugares pues, que ostentan la patente para ese tipo de comercio. El Departamento de Patentes realiza la gestión correspondiente con los patentados y también se coordina con la Policía Municipal y la Fuerza Pública para que esos días mantengan el control correspondiente y se cumpla con lo estipulado en dicho reglamento. En caso de que los gobiernos locales no tomen un acuerdo expreso y no esté incluido en el reglamento, se aplica la no prohibición de venta de licores en los cantones.
Global Vía Ruta 27 aplicará la medida de la reversibilidad de carriles durante el sábado y domingo santo con el objetivo de agilizar el retorno de los vacacionistas. Además, el Instituto Costarricense de Ferrocarril anunció que suspenderá el servicio del tren durante la Semana Santa para realizar intervenciones en la vía férrea. Los vacacionistas que regresan a la playa hacia San José durante el fin de Semana Santa tendrán más carriles disponibles en la Ruta 27. Esto debido a que Global Vía Ruta 27, el Consejo Nacional de Concesiones y la Policía de Tránsito aplicarán la reversibilidad de carriles entre los intercambios de Pozón y Ciudad Colón. El operativo iniciará a la 1 p.m. hasta las 7 p.m., pero el horario de reversibilidad se aplicará de 2 p.m. a 6 p.m. debido al tiempo que se requiere para que la medida se aplique de forma segura. Como parte de esta medida, se deberán clausurar 2 de los 4 carriles disponibles. La velocidad máxima permitida durante estos operativos será de 60 km por hora y se harán operativos de control y velocidad por parte del tránsito. Las personas que vayan hacia Caldera durante las horas que aplique el carril reversible deberán hacerlo por las rutas alternas, como Atenas, Aguacate, Orotina, Cambronero, Ciudad Colón, Puriscal, San Pablo, Turrubares hasta Orotina. Por otro lado, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles informó a los usuarios que durante la Semana Santa no habrá servicio de trenes, debido a que se ejecutarán algunas mejoras en la línea férrea. Les informamos que el servicio de pasajeros se brindará de manera habitual hasta el viernes 26 de marzo y retomaremos el servicio el lunes 5 de abril. Durante el periodo de Semana Santa realizaremos una serie de intervenciones importantes en la vía férrea, así como en andenes y estaciones ferroviarias. Estos trabajos forman parte del plan de intervenciones que tiene la Gerencia de Operaciones. Es importante indicar a los conductores y a los peatones que estén atentos al paso del tren, ya que, aunque no estaremos brindando servicios de pasajeros, los trenes de trabajo podrán estar transitando por las vías férreas. El servicio de tren volverá a habilitarse a partir del próximo lunes 5 de abril. La tecnología pone en aprietos a los taxistas. Una nueva aplicación desarrollada por el Consejo de Transporte Público los obliga a dar el paso hacia la modernización tecnológica, aunque de momento de los 11.800 concesionarios de taxi que hay en el país, apenas 4.000 han recibido capacitación. También en las calles, los cleteros y motociclistas que reparten comida y objetos por las plataformas digitales luchan por conformar un sindicato que les permita velar por sus derechos laborales. La situación que atraviesan los taxistas y conductores de plataformas tecnológicas en el país se ha vuelto crítica. A pesar de que trabajan para distintas compañías y sus realidades y preocupaciones son similares, es difícil dejar las diferencias de lado. La economía de nosotros se fue de pique, a tal punto de que hubo que hacer restricciones a nivel familiar para poder cumplir con absolutamente todos los requisitos que el gobierno nos exige a nosotros los formales. Acá el tema, doña Ana, y es una duda que a mí siempre me cabe, porque al inicio no hubo disposición por parte de varios grupos de taxistas en no acceder a la tecnología, sino que se quedaron en huelga. No fue que no accedimos a la tecnología, hemos estado de acuerdo en todo momento con la tecnología y eso es algo que queremos que quede bien claro. La situación es que para entrar en tecnología tenía que haber una equidad también de trabajo y hay una completa y total desigualdad. A nosotros, el regulador es el CTP y el CTP tiene 5 años de estarnos ofreciendo una plataforma y hasta ahora está empezando a salir. Nosotros no podemos darnos el lujo de hacer un servicio por 1.000 colones, ni menos de gratis, porque nosotros a final de año tenemos que pagar 2 cánones, que esos 2 cánones son casi 300.000 colones. Tenemos que ir 2 veces a Riteve, tenemos que estar actualizando el taxímetro cada vez que nos movilizan la tarifa. ¿Será que esta persona que está representando a los taxistas en el CTP no sirve? Te lo pregunto, digamos, porque, por ejemplo, yo tengo un producto y resulta que se me pone la competencia a la par, yo tengo que hacer una estrategia diferente para que el cliente siga conmigo. Esa huelga causó que las personas que no tenían acceso a teléfonos inteligentes, hablemos de una población por encima de los 50 años, dijeran, bueno, tengo que transportarme, eran clientes de taxistas. Bajaron la aplicación y vieron que era barata y de pronto
todo el mundo migró a las plataformas tecnológicas. Desde hace 2 semanas y ante la situación que denuncian, un grupo de repartidores decidieron conformar un sindicato denominado Organización de Repartidores Unidos, el cual busca a través del diálogo con el Ministerio de Trabajo hacer valer sus derechos como trabajadores. Entre sus solicitudes están aumentos de pago por viaje, jornada laboral, vacaciones, respeto al repartidor en comercios, desbloqueo de cuentas. Tratar de conseguir mejores condiciones de trabajo y de que se reconozca como un trabajo, porque ahorita nosotros estamos en una situación legal donde la gente, o social, donde la gente literalmente ve a conectarse a una aplicación como un hobby, como para algo para ganarse una platilla extra, y no lo ven como un trabajo real. Aún sin estar conformado el sindicato, desde septiembre del año anterior, este gremio se ha mantenido en reuniones con el Ministerio de Trabajo. En primera instancia, dicho ministerio trató de convocar a las compañías a una mesa de diálogo con los trabajadores. Sin embargo, no tuvo éxito. Según el viceministro de Trabajo, una de las empresas fue imposible localizarla y la otra se notificó, pero no llegó. Es por eso que iniciarán en el mes de abril con inspecciones en todo el país. Dichos resultados se elevarán a un proceso judicial. Eso lo podrá determinar, como les dije, un juez laboral. Si bien es cierto, se han unificado España, ¿verdad? Inglaterra, se ha unificado, que ha determinado que hay una relación laboral, tendríamos que analizar el caso particular de Costa Rica, presentarlo en un juzgado, y con ese medio probatorio y ese principio de la realidad que estoy exponiendo, va a ser determinante para que un juez de la República determine si hay una infracción a las leyes de trabajo y, por supuesto, si hay una relación laboral o no. Por su parte, el Consejo de Transporte Público ha venido trabajando en la implementación de la aplicación BATSE, una plataforma que regirá para taxistas y usuarios y que ofrecerá condiciones muy similares al resto de aplicaciones, tales como la descripción del conductor, el cálculo de las rutas o la visualización de la tarifa previa. De momento, el Consejo de Transporte Público se encuentra en la fase de capacitación de los taxistas de forma presencial y a través de plataformas virtuales como Zoom. De los 11.800 concesionarios de taxi en el país, hay 4.400 inscritos en aplicación. Claro que hay mucha parte de ellos un poco resistentes, como todo, son un poco adversos a los riesgos y el cambio tecnológico, pero cuando ya uno les explica las razones y el porqué de la importancia de esto, van seguros de que ese es el camino correcto. Pero ¿cuán de acuerdo se han manifestado los taxistas respecto al uso de esta aplicación? Siempre y cuando metan a raya a los cibernéticos, siempre y cuando los regulen. Un número limitado de carros trabajando, no pretender que estén a la libre, que 20.000, 30.000 carros o cualquiera que compre un carro salga a trabajar. No. Para mí BATSE es una excelente herramienta, siempre y cuando dejen de existir las plataformas informales. ¿Por qué? Porque para nosotros, el problema de nosotros es precio. Ana María Ruiz, taxista, comentó que la iniciativa representa un reto para el gremio en sí, pues hay una gran cantidad de conductores a los que se les dificulta el uso de la tecnología al punto que ni siquiera cuentan con teléfonos inteligentes, los cuales son indispensables para la descarga de la aplicación. La fecha de lanzamiento para el uso de BATSE aún no ha sido definida por el Consejo de Transporte Público, pero aseguran que será en los próximos meses del año. Desde la entrada en operación de las aplicaciones como Uber, los taxistas han organizado distintos paros nacionales y manifestaciones para exigir al Poder Ejecutivo la salida o la regulación de estas plataformas. ¿Cuál ha sido el papel del gobierno frente a la regulación de estas plataformas? Si hacemos un recuento, en el 2015 fue la entrada de Uber a Costa Rica. En el 2016, las primeras manifestaciones en contra de Uber. En el 2017, el Consejo de Transporte Público y ARECEP aseguran que no tienen competencia legal para bloquear operación de Uber en el país. En el 2018, el gobierno promete intensificar controles de tránsito contra Uber.
En el 2019, el Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley para regular plataformas y en el 2020 el gobierno desconvoca proyecto para regular Uber ante disconformidades de taxistas. Hoy en día, la polémica continúa vigente, las soluciones son pocas y se vislumbran a largo plazo. El Ministerio de Educación Pública anunció la segunda guía técnica para las pruebas FARO dirigida a estudiantes de primaria. El documento contiene información útil para comprender mejor las pruebas, con esquemas, figuras, aspectos generales, tipos de preguntas y descripciones de las asignaturas, incluso ejemplos de interrogantes que se aplicarán en las asignaturas de español, matemáticas y ciencias. Los estudiantes de quinto y sexto grado de la escuela realizarán las pruebas por primera vez en el mes de mayo, pese a los argumentos de algunos padres y profesores que se han mostrado preocupados por la aplicación de las pruebas FARO. El MEP insiste en que únicamente se incluirá el contenido visto y aprobado por el 2020 en las plantillas de aprendizaje base. Además, recuerda que la prueba tiene un valor de solo un 40% de la calificación final, mientras que el restante 60% corresponde a la nota de presentación. Este instrumento de la guía técnica permite ya visualizar ejercicios, ejemplos de ítems que vendrán dentro de las pruebas, así como una caracterización de las mismas y una explicación sobre cómo profundizar en la resolución de estos ítems. Estas guías pretenden ser un instrumento importante para la preparación de las personas estudiantes y ofrecen desde ya todos los insumos necesarios para este proceso. La ausencia de 24 diputados impidió ayer en la mañana continuar con la discusión del proyecto de empleo público en el plenario. Solo 33 diputados se hicieron presentes a la sesión del plenario legislativo de esta mañana, en la que se discuten las mociones que se reiteraron al proyecto de empleo público. Esto impidió avanzar con la discusión por no contar con el quórum reglamentario, en el que se requieren 38 legisladores. De los 24 que se ausentaron, solo 6 tenían permiso y 2 incapacidad. Este jueves por la mañana estaba prevista la última sesión extraordinaria previo al receso de Semana Santa para avanzar con este proyecto de ley, por lo que el presidente del Congreso lamentó que se desaprovechara la sesión. Se desaprovecha el día de hoy, avanzado un poco con más mociones de reiteración, considerando también que hay una gran cantidad ya de mociones de revisión que se tendrán que conocer. Esto significa que el expediente de empleo público se atrasará aún más, pero es parte del sistema democrático. Ahora el expediente de empleo público se discutirá hasta después de Semana Santa. Seguiremos adelante con el conocimiento de las mociones de reiteración a partir del lunes 5 de abril, cuando regresemos de los días de la Semana Santa. Los diputados tienen pendientes 199 mociones por discutir a su regreso de las vacaciones. Este jueves iniciaron las obras para ampliar la angostura en Punta Arenas. Se espera que los 4 carriles y la nueva ciclovía en ese sector estén listos en un año. La ampliación se realizará en 2.8 kilómetros que van desde Chacarita hasta el Yacht Club de Punta Arenas. Además de contar con 2 carriles más por sentido, también se ampliarán las aceras y se construirá una ciclovía. Este jueves por la mañana, el presidente de la República, en compañía del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, dieron la orden de inicio de las obras que se espera estén concluidas en 12 meses. Es una obra, para mí es una de las obras íconos del país, que ha estado décadas en espera de solución y además se va a construir con un hermoso diseño, un diseño realmente acogedor que va a promover el turismo en la zona. Va a generar mejor calidad de vida para evitar las presas, los embotellamientos en esta zona cuando hay eventos o en caso de algún, que Dios quiera no, pero alguna evacuación, facilita la salida de las y los puntarenenses, embellece esta zona para también activar
su economía, y también es importante, se conecta todo esto con las obras que ya se están haciendo también en la ruta que conecta pues Punta Arenas con Guanacaste. Se espera que esta carretera sirva como paseo marítimo que agilizará el acceso a la provincia, disminuirá el congestionamiento vial y mejorará las condiciones del turismo. Construyendo una ciclovía y acera a todo lo largo del trayecto en la parte costera como un paseo, una forma de paseo turístico, mejorando toda la dinámica socioeconómica de la zona. Por acá se están empezando las obras en la parte posterior a Chacarita por el lado de la costa. Esta obra forma parte de la modernización de la carretera interamericana norte entre Barranca y Limonal. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Sálgase de la fila del banco. Realice de forma fácil y segura sus transferencias, depósitos, retiros y más, ahorrando tiempo. Haga sus trámites desde cualquier lugar, ingresando a bancobcr.com o a la app BCR Móvil. En el barrio, visitando los puntos Tucán, o afuera del banco, en los cajeros automáticos multifuncionales. Conozca cómo hacerlo con nuestros tutoriales en bancobcr.com. Somos el Banco de Costa Rica. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Continuamos con información. Un convenio le permitirá a la Municipalidad de Escazú intervenir en las rutas nacionales que no tienen mantenimiento por parte del CONAVI. Las primeras obras que repararán son la marginal de la Ruta 27 y la que comunica el cantón con el llano de Alajuelita. Debido a que hay rutas nacionales que necesitan reparaciones y que ya no se pueden postergar, la Municipalidad de Escazú y el CONAVI firmaron un convenio para darles mantenimiento, señaló el director ejecutivo de esta institución. Debo reconocer que esta es el primer convenio en que casi que lo que hacemos es darle una ruta que será supervisada por nosotros, pero en que los aportes en su totalidad van a ser del municipio. Es como la máxima aspiración, si se quiere, desde la óptica del CONAVI, en donde una carretera nuestra va a ser conservada de acuerdo con los estándares del CONAVI, pero con un aporte significativo de recursos por parte del municipio. Entre tanto, el alcalde de Escazú aseguró que pondrán condiciones óptimas la marginal norte de la Ruta 27 y darán mantenimiento a otras rutas nacionales que comunican a Escazú con otros lugares. Nos va a permitir construir la calle 105, que realmente ahí no existe calle, es un trillo. Nos va a permitir mejorar de la antigua Yacomín al cruce de Alajuelita, esas zanjas donde se van con frecuencia los vehículos. Y así gradualmente iremos mejorando todas las rutas nacionales. La legislación establece que el mantenimiento de las rutas nacionales es competencia del CONAVI y las municipalidades no pueden invertir recursos en las mismas sin una herramienta que así lo faculte. Este acuerdo le permitirá al gobierno local invertir fondos propios para desarrollar obras en las rutas nacionales bajo la supervisión y los parámetros del CONAVI. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al petirrojo. A este celoso guardián de su territorio se le conoce por anunciar buenas noticias a futuro.
Al petirrojo se le escucha en el bosque y desde una vivienda en el campo cuando el día aún es de noche y hay que encender las luces de la casa. También es uno de los últimos en callarse cuando el día ya se ha marchado. Esta ave de pelaje llamativo y con una mancha roja en su pecho es de buen augurio, de transformación, cambio y realización de nuevas cosas. Se le asocia también a personas dulces, bellas y con facilidad en la utilización del lenguaje, tanto hablado como escrito. Es un fiel compañero de los agricultores en las plantaciones europeas. Cuando se ve a un petirrojo significa que es el momento de dejar ir lo que piensas que debería ser y encontrar alegría en lo que eres. Este pájaro rojo también puede ser una señal de que se acerca un periodo muy ocupado en su vida de vigilia. Incluso, ver un par de estas aves simboliza la necesidad de trabajar en equipo, especialmente cuando se trata de ser padres. Para su alimentación, esta ave gusta alimentarse de insectos, larvas, gusanos, arañas y también lombrices, aunque durante el otoño y el invierno también comen frutos y bayas silvestres. Tras más de un año de malos resultados, a la selección de Costa Rica le urge mostrar otra cara en los amistosos ante Bosnia y Herzegovina y México para así suavizar un poco la presión que hay sobre el técnico y seleccionados. Ganar y jugar bien son imperativos para el equipo que dirige Ronald González. Luego de 6 juegos sin victorias, la tricolor necesita lavarse la cara para ganar confianza y quitarse presión de encima. A menos de 6 meses para que inicie la eliminatoria mundialista, en el ambiente se respira un aire pesimista. El descontento de la afición es mucha y lo hecho por la Sele en los últimos partidos alimenta ese sentimiento. Los jugadores son conscientes de esto y buscarán cambiar la historia en los juegos ante Bosnia, Herzegovina y México, del sábado y el martes respectivamente. Ellos reconocen que no será fácil, pero que es urgente minimizar la presión que hay sobre la selección y hacer desaparecer esa frustración por no conseguir resultados positivos. Sabemos de que de lo que se vive acá en Costa Rica, bueno, allá en Costa Rica, de la presión que hay siempre hacia la selección nacional, y obviamente el tico siempre quiere que su selección esté ganando, esté jugando bien. Para eso nos preparamos. Sabemos de que, bueno, lo que acaba de pasar con la sub-23, lastimosamente no pudieron conseguir el objetivo, y obviamente nos toca a nosotros hacer un gran partido. Enfrente tendrán a 2 selecciones fuertes, con jugadores de mucho peso. Este miércoles, en el inicio de la eliminatoria europea, Bosnia-Herzegovina empató de visita en Finlandia. El volante del Barcelona, Miralem Pjanic, adelantó a los bosnios al 55 y Miroslav Stevanovic puso el definitivo 2-2 a falta de 6 minutos para el final. Los seleccionados esperan a un equipo con mucho desequilibrio por las bandas, que busque el poderío físico del delantero de la Roma, Edin Dzeko. Los equipos europeos por sí tienen buen pie, son intensos, son agresivos, y nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es empatar eso. Ya de más, sabemos la calidad de jugadores que somos y que podemos responder al 100% contra cualquier equipo. El siguiente amistoso de Costa Rica será el martes ante México, que este sábado enfrentará a Gales. Lo sucedido con la sub-23 debe llevar a la FedeFútbol a replantear el trabajo de las selecciones menores, mientras en la mayor urge un recambio generacional. Son pocos los futbolistas que levantan la mano. Costa Rica terminó el torneo preolímpico con una goleada que no sirve ni para el consuelo. El 5-0 ante República Dominicana era una obligación tras el fracaso que se gestó en las 2 primeras fechas de México. Más allá de la tristeza de ver de lejos el sueño olímpico, lo más preocupante es ver que los futbolistas tuvieron el temple y el nivel para reclamar un cupo en la selección mayor.
Douglas Sequeira conformó un equipo con futbolistas que habían mostrado buenas cosas en el campeonato nacional, en la Major League Soccer de los Estados Unidos e incluso en Europa, como el caso del delantero Manfred Ugalde y el portero Patrick Sequeira. El volante Bernal Alfaro fue el único que tuvo un desempeño aceptable en los 3 encuentros, rendimiento que selló con un tanto ante República Dominicana. La gran mayoría no lució, ya sea por el nivel de los rivales, por falta de capacidad o porque fueron presas de las improvisaciones del técnico Douglas Sequeira. Por ejemplo, Alonso Martínez, Randall Leal o Luis Díaz, quienes tuvieron posiciones y roles muy diferentes al que están acostumbrados. Siento que en este grupo hay muchísima calidad. Realmente hay muchos jugadores que probablemente vayan a ser tomados en cuenta en el proceso eliminatorio, y creo que no le va a pesar la camisa, porque ya lo hemos hecho desde Liga Menor. Este proceso tiene 2 mundiales, siempre hemos estado con esa presión, y creo que se ha respondido bien en lo que cabe la palabra. El seleccionador insiste en que el trabajo de la Sub-23 fue muy bueno, aunque reconoció que la intensidad con que se juega en otros países es superior a la acostumbrada en el fútbol costarricense. Un discurso que ha sido muy repetido en los últimos meses por jugadores como Brian Ruiz y Marcel Hernández y el técnico Gilberto Martínez. En el fútbol internacional la intensidad es otra, es más rápido, la toma de decisiones en el medio campo, la presión tras pérdida y esas cosas. Nosotros hemos hecho una metodología de trabajo y soy repetitivo en esto y se lo hemos enseñado al grupo. Hemos hecho un gran trabajo, mi cuerpo técnico, con análisis de video, y todo el trabajo va enfocado a que ellos jueguen un fútbol bastante intenso, de atacar rápido, espacios y todo. De los sub-23 que jugaron el torneo en México, Bernal Alfaro, Ian Smith, Randall Leal y Luis Díaz han sido constantes en los llamados de la selección mayor, por lo que tienen posibilidades de meterse en la eliminatoria al Mundial de Qatar. Grecia se convirtió en el 7º equipo en cambiar a su entrenador en lo que va del torneo, reflejo de la irregularidad de la mayoría de los clubes a lo largo de las 14 fechas disputadas. Tras la salida de Gilberto Martínez, presuntamente por graves problemas con jugadores en el camerino, asumirá Johnny Chávez. Sorpresivamente, desde la noche del miércoles, Gilberto Martínez dejó de ser el timonel del equipo de Grecia, con un averaje de 3 victorias, 7 empates y 4 derrotas en 14 duelos. El exmundialista como jugador de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, en apariencia y según algunas fuentes cercanas a Deportiva del 13, habría tenido desde el inicio mismo una tensa relación con varios jugadores, lo cual dio al traste con su salida del club. En diversas conferencias de prensa, Martínez atacó al conformismo de su planilla, al destacar que se le jugaba bien y se le ganaba a los equipos en el papel más fuertes, pero que la mentalidad no era la misma ante clubes del mismo escalón. Al parecer, esas frases y las discusiones a lo interno del camerino fueron una bomba que detonó. No obstante, esto no ha sido confirmado ni por el equipo griego ni por el mismo técnico, a quien llamamos este jueves sin tener respuesta. Grecia tiene aún 8 fechas por disputar, en las cuales podría pelear aún por la clasificación. En horas de la tarde de este jueves se confirmó la llegada de Johnny Chávez por la temporada. Será el segundo equipo del timonel, ya que dirigió los primeros juegos del certamen, pero Celedón. Dentro de los retos de Chávez estará tratar de clasificar a Grecia a las semifinales, pero además dar más sub-21, en donde se registran menos de 500 minutos. Van a terminar 1.400, como si quieren evitar perder 3 puntos por no lograr esta regla obligatoria de la UNAFUT. Por primera vez en el torneo de clausura 2021 se pospone un juego debido a la aparición de casos de COVID-19. El partido entre Pérez Celedón y Municipalidad se reprogramará porque 10 futbolistas generaleños dieron positivo por la enfermedad. Tras un torneo de apertura 2020 lleno de suspensiones debido a la aparición de casos de COVID-19 en los equipos, el clausura 2021 se había desarrollado sin ningún contratiempo. Las 14 fechas del certamen se efectuaron con normalidad hasta que, este miércoles, Pérez Celedón anunció que tiene 10 futbolistas contagiados. El conjunto generaleño espera que el viernes 2 o el sábado 3 de abril pueda entrenar con el equipo completo. Por eso, solicitó la reprogramación de las siguientes 2 jornadas. Este jueves, UNAFUT confirmó que se pospone el duelo de los sureños ante el Municipal Grecia, el cual estaba programado para el martes. Según Fernando Paniagua, gerente deportivo de Pérez Celedón, primero detectaron un caso,
Luego aparecieron otros 2, razón por la cual hicieron pruebas a toda la planilla, con resultado de 7 positivos más. El generaleño aseguró que han seguido el protocolo establecido, pero que deberán reforzar las medidas de prevención y hacer mayor conciencia en los jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo. Ahora no queda más que intensificar los protocolos que siempre se han venido manifestando y realizando, para de esta manera tratar de una vez recuperado el plantel completo no volvamos a tener un nuevo caso. Se le hizo también ver a los jugadores la importancia de mantener la burbuja, ¿verdad? A raíz de esto, que para todos es fundamental. El 20 de enero, la UNAFUT anunció que 12 miembros de los equipos habían dado positivo. Ninguno era de los Guerreros del Sur. La aparición de casos en Pérez Celedón se da mientras se estudia un protocolo para el regreso de los aficionados a los estadios, un anhelo que tienen la mayoría de clubes en busca de ingresar dineros por taquillas. El COVID-19 ha afectado la participación de los equipos en el campeonato nacional e incluso en torneos internacionales. En la Apertura 2020 se presentaron más de 60 casos de jugadores, es decir, se contagiaron cerca de un 16% del total de futbolistas inscritos. Alajuelense y Herediano además vieron pospuestos juegos de Liga CONCACAF. Incluso los manudos jugaron diezmados ante el Cibao de República Dominicana, ya que 11 jugadores dieron positivos en las pruebas PCR. Nacida entre el barro y la niebla de una laguna del norte del Mediterráneo, Venecia se convirtió rápidamente en la fortaleza militar de Bizancio en el norte de Italia y heredó su doctrina marítima imperial, la soberanía total del mar. Hoy, cuando cumple 1600 años, las restricciones de la pandemia imponen celebraciones discretas en una ciudad que solía ser un gran puerto que lidiaba con cualquier tipo de riesgo de pandemia que llegara de cualquier parte del mundo. Venecia cumple 1600 años. Nacida entre el barro y la niebla de una laguna del norte del Mediterráneo, se convirtió rápidamente en la fortaleza militar de Bizancio en el norte de Italia. Las restricciones de las pandemias imponen celebraciones discretas en una ciudad que solía ser un gran puerto que lidiaba con cualquier tipo de riesgo de pandemia que llegara de cualquier parte. Cuando empezó la pandemia me puse a pensar en mis investigaciones de hace 20 años sobre cómo consiguió Venecia contener las amenazas de epidemias. Había patrullas militares que contaban con el apoyo del pueblo llano y que solían vigilar y descubrir cualquier tipo de desembarco de navíos procedentes de Dalmacia, justo delante de Venecia. Y el propósito era mantener las pandemias a una distancia segura de las primeras tierras venecianas, como la isla de Giudecca. Venecia estableció una especie de fusión espiritual con el mar, no solo basada en el comercio y en un creciente poder militar. Está representada por el famoso cuadro de Giambattista Tiepolo, Venecia recibe los regalos del mar de Neptuno. La República de Venecia se representa como una mujer, es rubia y recibe los dones de Neptuno. Y Neptuno es el mar, es la totalidad del mar, no solo el Mediterráneo, también el resto de los océanos. Y Neptuno dedica una atención especial y un amor particular a Venecia como reina del mar Adriático. Venecia es una república, sin embargo, gobierna algunos reinos. Las actuales tensiones en las aguas turbulentas del Mediterráneo oriental nos recuerdan las guerras y el diálogo entre Venecia y el Imperio Otomano. Después, la doctrina del poder veneciano fue heredada por otros. Inglaterra recibirá el legado de la ideología de Venecia. En cuanto a la famosa canción Rule Britannia, Britannia Rules the Waves, se puede entender mejor únicamente si uno entiende Venecia. Incluso los historiadores y los políticos ingleses han reconocido que la predecesora de su ideología de dominio marítimo es Venecia. Sin embargo, después de 1945, el legado, como todos sabemos, fue asumido por los Estados Unidos de América. Con más de 3.000 muertes diarias por coronavirus, los brasileños han dicho basta al negacionismo practicado por su presidente con sonoras protestas que inundan durante las noches calles y plazas de todo el país. Con más de 3.000 muertes diarias por coronavirus, los brasileños han dicho basta al negacionismo practicado por su presidente
con sonoras protestas que inundan durante las noches calles y plazas de todo el país. Unas manifestaciones que han obligado a Jair Bolsonaro a rectificar y anunciar la creación de un comité nacional para hacer frente a la pandemia. Hasta la fecha, su única apuesta para el ambicioso Plan Nacional de Inmunización era producir en el país el preparado de AstraZeneca. Sin embargo, tanto los retrasos en la producción como la dramática situación que vive en diversas regiones han llevado al gobierno brasileño a comprar las mismas de las que el presidente renegaba. Jair Bolsonaro busca un pacto institucional con los tres poderes del Estado tras moderar su discurso en su mensaje del martes dirigido a la nación. Neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Al final del año habremos alcanzado más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población. Muy en breve recuperaremos nuestra vida normal. Estamos haciendo y vamos a hacer de 2021 el año de la vacunación de los brasileños. Somos incansables en la lucha contra el coronavirus. Brasil es, tras Estados Unidos, el segundo país más afectado del mundo, con más de 12.200.000 contagios notificados y cerca de 300.000 fallecidos. Países fronterizos como Uruguay empiezan a sufrir las consecuencias de la propagación de la variante brasileña, detectada en 7 departamentos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su nueva meta de inocular 200 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 para sus 100 días en el cargo, duplicando su promesa original. Joe Biden quiere lograr la meta de inocular 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en sus primeros 100 días de gobierno, el doble de lo que había prometido inicialmente. Para mi 100º día en el cargo, habremos aplicado 200 millones de dosis en los brazos de la gente. Es correcto, 200 millones de dosis en 100 días. Sé que es ambicioso, el doble de nuestro objetivo original, pero ningún otro país del mundo se ha acercado ni un poco a lo que estamos haciendo, y creo que podemos hacerlo. El anuncio del mandatario tuvo lugar durante la primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo el 20 de enero. En la actualidad se administra un promedio de 2,5 millones de dosis por día en Estados Unidos, y casi el 70% de los mayores de 65 años ya ha recibido al menos una dosis de una de las 3 vacunas autorizadas en Estados Unidos. Joe Biden encargó a Kamala Harris la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México. La vicepresidenta trabajará con las autoridades mexicanas, salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas con la misión de frenar la llegada irregular de migrantes a Estados Unidos, reforzar la frontera y crear programas para que los centroamericanos puedan tramitar desde sus países de origen sus peticiones de asilo. Joe Biden encarga a Kamala Harris la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México. La vicepresidenta trabajará con las autoridades mexicanas, salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas con la misión de frenar la llegada irregular de migrantes a Estados Unidos, reforzar la frontera y crear programas para que los centroamericanos puedan tramitar desde sus países de origen sus peticiones de asilo. Espero participar en la diplomacia con el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras para fortalecer sus instituciones democráticas, el Estado de Derecho y garantizar la prosperidad en la región, declaró Harris, que de momento no tiene planeado viajar a Centroamérica. Para abordar esta crisis migratoria, una delegación estadounidense visita México y Guatemala para analizar la situación, combatir la corrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica y proveer oportunidades económicas a sus ciudadanos. La migración irregular de Centroamérica a Estados Unidos ha crecido en los últimos meses y ha colapsado el sistema de acogida, lo que ha provocado críticas hacia el gobierno de Biden, sobre todo tras la publicación hace unos días de impactantes imágenes sobre la situación de decenas de niños en los centros de detención fronterizos. Los menores que han cruzado la frontera en las últimas semanas han tenido que quedarse más tiempo del permitido por la ley en centros diseñados para adultos y no para niños o adolescentes.
Y hemos llegado al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía durante toda esta semana y le deseamos un feliz descanso. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo